Capítulo 11. Volverán, dijo. La vergüenza tiene mala memoria. Gabriel García Márquez. El año que morí amenazaba con desaparecer. Diciembre había llegado frío y distante. Desde el último WhatsApp que le envié a Alejandro, no había vuelto a tener noticias de él. Pero sabía que en pocos días estaría por el pueblo para pasar las Navidades. Gracias a Clara, también sabía que vendría acompañado. Me daba igual. Aún no había tenido un primer beso con Pablo, pero día a día nos gustábamos más y era bonito ir conociéndolo poco a poco. Era algo que sabíamos y que no necesitábamos hablar. Ya hacía algo más de un mes desde nuestra primera cita y había habido muchas más. A él le gustaba cocinar para mí algunas noches, aunque fuera entre semana y al día siguiente tuviéramos que madrugar. Muchas mañanas, antes de ir a trabajar, hacíamos footing juntos por la montaña. Una buena alimentación y ejercicio con mi entrenador personal estaban declarándole la guerra a los michelines de Marta, con los que, por otro lado, me había encariñado. Disminuí considerablemente el número de cigarrillos y lo mejor de todo era que hacía días que no veía a ningún espíritu que entorpeciera mi fructífera relación con el bombero. ¿Con quién cenarás en Nochebuena?, preguntó Pablo una tarde en la que me vino a buscar a la peluquería al terminar mi jornada laboral. Lo cierto es que no había pensado en eso. No tenía familia y mis amigos se reunirían con las suyas. Obviamente no podía decirle a Carlota, la madre de Laura: «¡Hey, voy a cenar con vosotros! Soy vuestra hija en el cuerpo de otra, así que me doy por invitada». Volví a pensar en ellos y en las pocas probabilidades de volver a verlos. Me entristecí. Mis Navidades, como Laura, las pasaba en las Maldivas desde hacía años entre amigos modelazos. Muy superficial, sin ningún tipo de significado y sin intención de ir a Madrid a celebrar las Navidades con mi familia, cuando aún tenía una familia. ¿Y ahora? No tenía dinero para irme a las Maldivas. No conocía a modelazos y no sabía qué era lo que había hecho la anterior Marta desde que murieron sus padres y se quedó sola. ¿Cenaba sola en casa? ¿No las celebraba? ¿Odiaba las Navidades? A mí siempre me gustaron. En ese momento ni siquiera sabía si me gustaban. ¿Me has oído, Marta? ¿En qué piensas?, insistió Pablo. Pues no sé. Imagino que las pasaré sola. Me encogí de hombros y bebí un sorbo de mi Coca-Cola. Eso no lo voy a permitir. Pero te va a Zaragoza con tus padres y... Da igual, me cortó. Me quedo contigo. Cocinaré un pavo asado riquísimo. Ya verás. Le pediré la receta a mi madre. Decidió animado. Tenía ganas de abrazarlo, de comérmelo a besos, de tantas cosas. Éramos idiotas perdiendo el tiempo de esa manera. Habíamos tenido un sinfín de momentos íntimos y románticos, en los que darnos ese primer beso hubiera sido envidiado por las mejores escenas de las películas románticas de Hollywood. Cualquier guionista con 2 dedos de frente hubiera escrito sobre nosotros. Y, sin embargo, habíamos dejado escapar esos momentos por... ¿vergüenza? ¿Miedo? Teníamos la suficiente confianza como para atrevernos a dar ese paso y estábamos a punto de entrar en la delicada zona de mejores amigos. ¿Qué me dices?, preguntó. Que me encanta, pero creo que tendrías que estar con tu familia. Me sinceré, pensando en la familia que tuve y perdí. Bueno, si todo va bien, el año que viene podemos ir juntos a Zaragoza a pasar las Navidades, propuso con la mirada fija en el suelo. Tímido. Seguía siendo muy tímido. Cada una de las palabras de esta frase las dijo con vergüenza. Le sonreí como solo le sonreía a él,
Como nunca le sonreí a Alejandro, con quien en realidad nunca tuve la confianza suficiente para ser yo misma. Algo que sí podía permitirme con Pablo, que no conocía absolutamente nada de la anterior Marta. Solo me conocía a mí, y eso era un alivio. Acaricié su brazo y le di la mano. Pablo hizo el movimiento perfecto para que nuestros dedos quedaran entrelazados, encajando a la perfección. Igual que dos piezas que, desde siempre, se han ido buscando y finalmente se encuentran. En el lugar más inesperado y en el momento oportuno, viviendo la mejor de sus vidas. Martes, 18 de diciembre. Loli y yo teníamos mucho trabajo en la peluquería. Todas las mujeres querían estar perfectas para las fechas navideñas y lucir un buen corte de pelo. En el pueblo eran muy presumidas. Las mechas tenían mucho éxito, así como mi maquillaje. También les encantaba cotillear, pero ese día no sobre buenas noticias. A las 12 del mediodía me enteré que se había declarado un peligroso incendio en Cedillo, a algo más de 30 kilómetros de distancia. Los bomberos del pueblo habían ido a ayudar y eso incluía a Pablo. Tranquila, seguro que están bien. Intentaba tranquilizarme Loli tras ver mi cara de preocupación desde que me enteré de la noticia. Había llamado a Pablo, pero no me cogía el teléfono, y según su WhatsApp, no se había conectado desde las 9 de la mañana. Eso intento. Estaba entretenida, ya que a lo largo del día no dejaban de entrar clientas, una detrás de otra. Pero mi cabeza no paraba de darle vueltas a tragedias que aún no sabía si habían sucedido. Los espíritus octogenarios, clientas asiduas de la peluquería, me susurraban al oído que él estaba bien. Claro que para ellas estar bien podía no significar lo mismo que para mí. Para mí que estuviera bien era que estuviera a salvo, vivo. Para ellas podía ser que estuviera en la luz con mi amigo hipster San Pedro. A las 6 de la tarde informaron que el incendio estaba controlado y que a 3 bomberos los habían ingresado en la UCI en estado grave. Volví a llamar a Pablo, sin éxito. No respondía. ¿Sería él uno de los heridos? La siguiente hora se me hizo eterna. A las 7 me despedí de Loli y me fui corriendo a casa. Por el camino, y sin esperarlo, me encontré a Alejandro. Iba solo. Yo iba corriendo, inmersa en mis siniestros pensamientos, sin darme cuenta que él, el más guapo del pueblo, pasaba por mi lado. Me detuvo y nos quedamos frente a frente, mirándonos fijamente a los ojos, casi retándonos. De nuevo esa mirada. Pero no daba señales de tanto amor como meses atrás. Tal vez nunca lo hubo, y mis deseos de encontrar a alguien con ese nuevo cuerpo para no sentirme sola me hicieron alucinar. Creer que los cuentos de hadas con príncipes perfectos como Alejandro existían y nada podía salir mal. Le habíamos fallado una vez más a esos cuentos que desde algún rincón aún deseaban explicar historias con finales felices. Alejandro, tengo mucha prisa. Vaya, no esperaba que en nuestro primer encuentro estas fueran tus primeras palabras. Ya, pero lo son. Tenemos que hablar. Vale, en otro momento, adiós. Salí corriendo y escuché desde la lejanía. ¿Ni siquiera 2 besos? Yo tampoco había imaginado un primer encuentro con Alejandro así. Ya no esperaba que fuera algo romántico, pero sí un encuentro triste y conmovedor por todo lo vivido intensamente en poco tiempo. Ahora solo me preocupaba Pablo, dándome cuenta de que lo que sentía por él era real, arrepintiéndome de no haber dado ese beso de película en el que había pensado tantas veces. Llorando en el coche de camino a casa por el miedo que tenía de perderlo. ¿Me preparó San Pedro para este suceso aquella mañana en Aveiro, mostrándome lo peor de mi anterior vida? Cuando llegué al Pino, vi el camión de bomberos cubierto de serrín en el garaje de la cuesta. El coche de Pablo estaba aparcado frente a su casa.
Las luces estaban apagadas, por lo que supuse que él no estaba ahí. Aparqué y entré rápidamente mirando mi móvil silencioso. Una de esas voces a las que ya me había acostumbrado me dijo: «Ve a la terraza». Quise creer que fue mi abuela quien me dio el aviso. Rápidamente subí las escaleras y abrí la puerta de mi rincón preferido, en el que tantos momentos había compartido con Pablo, mirando las estrellas. En la oscuridad de la noche, con una tenue luz que iluminaba la terraza, vi la silueta de Pablo esperándome de pie. Por un momento temí que estuviera viendo su espíritu, vestido de bombero, con sus ropas sucias, hasta que, con una sonrisa, empezó a hablar. «Te dejaste la puerta abierta. Habría podido entrar cualquiera». Corrí hasta él y lo abracé tan fuerte como fui capaz. Él me rodeó con sus brazos, dejándome pequeña e indefensa, pero con un sentimiento de seguridad que me encantaba. «No eres un espíritu, ¿no?». Rió negándolo. «Estoy bien. Ha sido un día duro, pero ya ha pasado». Cogió mi rostro con sus grandes manos, se agachó y finalmente nos dimos un primer beso de película que habíamos estado esperando desde hacía mucho tiempo. Cálido, dulce, acogedor. No queríamos separarnos. Besarlo se había convertido en mi nuevo vicio. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidir. Decía una canción de Fernando Delgadillo. «Tengo que ir a casa a ducharme. Estoy hecho un desastre». «No, quédate. Dúchate aquí y quédate conmigo». No quería separarme de él ni un segundo. Nunca más. «Vale, voy a buscar ropa a casa y vuelvo». Yo no era tan manitas como Pablo en la cocina, pero preparé un par de sándwiches mientras él se duchaba. Mientras cenamos, me explicó que los 3 bomberos heridos en la zona no eran de su unidad, y aunque no era un alivio saber que 3 personas se estaban batiendo entre la vida y la muerte, sí lo era que no hubiese resultado herido ninguno de los amigos de Pablo. «Solo pensaba en ti», me confesó. Entre esas llamas asfixiantes, yo solo podía pensar en lo tontos que hemos sido y en el tiempo que hemos perdido por querer ir despacio o hacerlo bien. «Ha sido un día horroroso. Habrá visto mi llamada. Estaba muy preocupada. No sé qué hubiera pasado si...». No, ni siquiera quería imaginarlo. «Tenemos toda la vida por delante», dijo con seguridad, cogiendo mi mano. Después de cenar subimos a la habitación. A oscuras y lentamente nos desvestimos el uno al otro. Volvió a abrazarme al ver que temblaba. Una mezcla de frío y nerviosismo se apoderaba de mí. Si con Alejandro tenía complejos, con Pablo estaba tranquila. No me importaban los michelines de Marta, ni la celulitis oculta en la oscuridad que tan acomplejada me había tenido siempre desde que aterricé en este cuerpo. Para él también parecía ser la mujer perfecta, que en realidad no era. Su cuerpo, sin embargo, era precioso. Entre las sombras, sus músculos eran poderosos e intimidantes. Su rostro sereno y confiado. Sus labios me besaban con calidez, como rozando lo más preciado, con cuidado, con calma, con tiempo. Tal y como me prometió, Pablo y yo tuvimos una nochebuena íntima y repleta de manjares sobre la mesa. Pavo relleno, almejas, gambas y de postre, serradura. No faltaba de nada. Recordamos nuestra primera cita. Para la ocasión compré un vestido de color turquesa que me sentaba muy bien. Andar con tacones en mi nuevo cuerpo no fue tan aparatoso como creía desde un principio, y enseguida volví a caminar con la gracia de la top model que un día fui.
Pablo odiaba los trajes, así que se puso una camisa de color azul oscuro y unos tejanos. Estaba guapísimo. Prácticamente vivía conmigo, aunque muchas de sus cosas aún las tuviera en su casa. Dormíamos juntos cada noche, y al despertar y ver su cepillo de dientes en el cuarto de baño, me daba a entender que era una relación seria y estable, algo que siempre me dio miedo, pero que ahora me hacía feliz. Me sentía acompañada y querida, aunque odiaba no poder evitar las comparaciones internas que yo misma hacía entre Pablo y Alejandro, sin acordarme de los amantes de mi otra vida. Nuestro tiempo es incierto. Nunca sabemos cuándo se nos puede caer una tostadora desde la ventana de un edificio y mandarnos a las puertas de San Pedro. Pero de lo que estaba segura, y eso intentaba ganarme a pulso diariamente, era que en el funeral de Marta habría amor. Y nadie hablaría mal de ella. Sería totalmente distinto al de Laura. Después de cenar nos fuimos de fiesta a Valencia de Alcántara, donde habíamos quedado con nuestros amigos, que al igual que nosotros, esa noche vestían sus mejores galas. Tony, Jaime y Andrés, resignados, se habían adaptado a la nueva situación de compartir territorio con los bomberos. Clara y Hugo también habían empezado una bonita relación. Silvia, por su parte, estaba locamente enamorada de Bruno, otro de los bomberos de la unidad de Pablo, pero este, a su vez, había dejado una relación de 10 años con una gallega y no se sentía preparado para iniciar algo nuevo. Y Felisa seguía pensando en su Felipito catalán. A la 1:03 de la madrugada tuve un déjà vu. Alejandro entraba por la puerta acompañado de una mujer alta y esbelta que llevaba un provocativo y demasiado escotado vestido negro. Destacaba su melena negra, lacia, sus grandes ojos marrones, excesivamente maquillados y unos prominentes labios rojos que parecían operados. Esa mujer no tenía nada que ver conmigo. Con Marta. Iban cogidos de la mano. Alejandro ni siquiera me miró y su acompañante y sus aires de superioridad provocaron un odio inmediato en mis amigas. Todos los saludaron con educación, incluido Pablo, que al darse cuenta que me dirigieron la palabra, me preguntó si quería ir fuera a fumar un cigarrillo. Obviamente le dije que sí. Me sentía incómoda, nerviosa y triste. Aquel no era el Alejandro que yo conocí. Ni siquiera se parecía a la primera mirada que me dedicó, repleta de odio y rencor, aquella noche de julio. El Alejandro con el que yo pasé algunos de los momentos más bonitos de mi nueva vida y de la anterior, no era arrogante, serio y con apariencia de capullo. ¿Qué le había pasado? ¿Quién era esa mujer? ¿Realmente le estaba haciendo feliz? Imagino que ese era Alejandro. Sí, ese. Me ha parecido un capullo. Si algo tenía Pablo, es que era muy sincero. A mí también, pero antes no era así, respondí encendiéndome un cigarrillo. ¿Aún sientes algo por él? Felisa se acercó a nosotros, interrumpiendo la posibilidad de que pudiera responderle. ¿Salvada por la campana? Este tío está gilipollao, chilló Felisa nerviosa. ¿Qué ha pasado? Pregunté. ¿Has visto la tía con la que va? Esa portuguesa me ha metido un empujón que casi me caigo al suelo y me desparramo el cubata por el vestido. Pablo no pudo evitar el reír. Y yo tampoco. Chacho, no os riáis que me ha costado un ojo de la cara, cojones. Últimamente hablas muy mal, Felisa, le advertí. No había una frase en la que no soltara por lo menos 2 tacos. Estoy muy susceptible, déjame. El motivo no era otro que Felipe. Felisa, ¿no hay ningún bombero que te guste? Preguntó Pablo guiñándole un ojo. Ya me dirás tú qué hago yo con un tableta de chocolate de esas que tenéis todo.
respondió agarrándose de la cintura un Michelin. «Tú te lo pierdes», reí yo. «Vuelvo dentro a dejarle unas cuantas cosas claras a la portuguesa». Felisa, poniendo los ojos en blanco, se fue y volvimos a quedarnos solos Pablo y yo. No me ha respondido. ¿Aún sientes algo por él? No. No lo sé. Porque siento mucho por ti. Eso era verdad. En el momento en el que Pablo me abrazó y me besó, Alejandro salió del bar. Nos miró de reojo y se encendió un cigarrillo. ¿Alejandro fumando? ¿Desde cuándo? Parecía nervioso e incómodo, como yo minutos antes, ante su presencia y la de la portuguesa. Acto seguido, salió su acompañante, blasfemando sobre mis amigas. Hablaba en portugués, creyendo que nadie la entendía. Me pareció insoportable. Lo peor de todo era que Alejandro no dijo nada. Se limitó a asentir con la cabeza, mientras seguía observándome sin disimulo. Pablo se dio cuenta. Incómodos por la situación, volvimos a entrar en el bar. Todos comentaban lo diferente que estaba Alejandro. Algunos bomberos que no lo conocían hasta ese momento solo se habían fijado en lo buena que estaba la portuguesa. 2 horas más tarde bailaba tranquilamente en el pub con Pablo, cuando Alejandro, algo pasadillo de cubatas, me cogió bruscamente del brazo. «Quiero hablar contigo», me dijo chillando. «¿Crees que estas son maneras?», le preguntó Pablo, interponiéndose y apartando la mano de Alejandro de mi brazo. Sabía que tenía una conversación pendiente con Alejandro. Hablar, dejar las cosas claras y pasar página. Olvidarme de él para el resto de mis días, como Marta. «Tranquilo», le dije a Pablo. «Voy a hablar con él. Será solo 1 minuto». Nos retiramos apenas unos metros ante la atenta mirada de Pablo, que se había ido con sus amigos a la barra del pub. Ni rastro de la portuguesa. ¿Estás borracho? Un poquito. ¿Estás bien con ese musculitos? Sí, muy bien. Entonces, nada. ¿Nada qué? Alejandro, fuiste tú quien me dijiste que no podías perdonarme. Volví a tener ganas de patearle el culo a la Marta de antaño. Dijiste que había otra que te hacía feliz, que lo habías pensado mucho y que lo nuestro no iba a ningún sitio. ¿Qué esperaba? ¿Que me iba a quedar para vestir santo hasta que te decidiera? ¿Hasta que me perdonara? Yo nunca dije eso, y no soy feliz con Daniela. Hombre, al menos esta tiene un nombre bonito. No tienes ni idea de lo que he pasado por ti, de las noches en las que no he pegado ojo pensando en ti y en lo que seríamos tú y yo si hubiéramos tenido ese hijo. ¡Basta!, grité. Estaba harta de que me echara en cara algo de lo que yo no era responsable, aunque él no lo supiera. Olvida ese tema, ¿vale? Y olvídalo todo. Yo lo estoy intentando, Alejandro, y yo sí soy feliz con Pablo. Grité demasiado. Casi todos los presentes en el pub fijaron sus miradas en nosotros y nuestra acalorada discusión. Los ojos verdes de Alejandro se llenaron de ira y dolor. Hizo lo posible por no llorar. Agarró con fuerza el vaso de vidrio que llevaba en la mano y salió corriendo del pub. Ya me había dado la Nochebuena. Pablo se acercó a mí y abrazó mi cuerpo, que una vez más temblaba por culpa de los inevitables nervios. Alejandro seguía doliendo. Fin capítulo 11. Capítulo 12. La gran tragedia de la vida no es la muerte. La gran tragedia de la vida es lo que dejamos morir en nuestro interior mientras estamos vivos. Norman Cousins. Tic-tac, tic-tac. La cuenta atrás para despedir mi intenso 2012 había llegado.
Pablo y yo nos atragantamos con las uvas mientras nos reíamos el uno del otro. Recibimos el año 2013 con un apasionado beso y un intenso abrazo. Ni en sueños hubiera cambiado las Maldivas por esa nueva situación de enamoramiento permanente. No habíamos vuelto a tener noticias de Alejandro, pero sabíamos que esa noche saldría y sin acompañante. Tal y como decía su prima Clara, ¿Alejandro en Nochevieja por el pueblo y sin salir? Imposible. Me sentía mal por lo que había pasado por Nochebuena y quería hablar con él. Pablo apoyaba mi decisión. Aún no le había hablado del aborto que mi cuerpo sufrió hacía meses y que fue el detonante para deteriorar una relación de toda la vida con Alejandro. Porque era algo que no me pertenecía, no era mío. Mi historia con Alejandro duró apenas 2 meses, aunque para él fueran años. Demasiados años. Para mí todo fue intenso, feliz y romántico. Para él hubieron momentos de amargura y ni siquiera esos 2 meses felices pudieron con todo un pasado tormentoso. No le compensó. Clara no se equivocaba. Esa noche Alejandro salió solo, más relajado y tranquilo que en Nochebuena. Parecía volver a ser el mismo de siempre, y no aquel capullo prepotente acompañado de una espectacular y grosera portuguesa. Aproveché el momento en el que salió del lavabo del pub para detenerlo y hablar con él. «Hola», saludé con una sonrisa que él, afortunadamente, me devolvió. «Siento lo del otro día». Se disculpó antes de que yo pudiera añadir nada. «Está olvidado. No quería que te fuera a Aveiro y acabáramos así». «Acabáramos así», repitió sonriendo tristemente y bajando la mirada, para acto seguido mirar a Pablo que nos observaba desde la barra del pub. «Para ti lo nuestro está acabado, ¿verdad? Ya no tengo nada que hacer». «Estás enamorada, se te ve». «Si te digo que te he olvidado, te estaría mintiendo». «Hemos vivido muchas cosas, es normal». «Ya. Yo no tantas», pensé. «Pero sí, estoy enamorada de Pablo». Mis palabras le hirieron, pero le salió una sonrisa forzada, se agachó y me dio un beso en la mejilla. «Dile que te cuide. Espero que seas feliz, de verdad». Quería llorar. Él también, lo vi en su mirada. Y sin embargo, nos separamos como si nada. Habíamos pasado página. Continuaríamos con nuestras vidas. A las 6 de la mañana, Pablo y yo decidimos ir a casa a dormir. Alejandro seguía dando tumbos por el pub, bebiendo y ligando con todas. Mujeres felices por llamar su atención. El príncipe de sus sueños, el yerno perfecto, el padre ideal. No esperaba algo así. Me dolía verlo coquetear con otras como si nada, como si él también hubiera pasado página, tan repentinamente, como si ya me hubiera olvidado para siempre, como si ya no me quisiera. Ni a mí, ni a Marta, con la que se crió. Me sentía injustamente decepcionada, recordando el dichoso dicho del perro del hortelano: ni comes ni dejas comer. Mi primer sueño del año 2013 fue extraño. Fantasmas, llantos de bebés, oscuridad, cielos nublados, ruidosos truenos. Y la ciudad de Nueva York que también conocía. Al día siguiente me desperté mal, como si no hubiera pegado ojo a lo largo de todas mis horas de sueño matinales. Miré hacia la ventana. El día era gris, extraño. Tenía un mal presentimiento. Temía que algo malo iba a suceder. A las 3 del mediodía, mis nefastos pensamientos se hicieron realidad. El teléfono sonó. Torpemente lo cogí mirando a Pablo, que seguía durmiendo como si nada. Era Felisa. Apenas entendía lo que decía. Hablaba rápida y atropelladamente, llorando de manera histérica. «Felisa, por favor, no te estoy entendiendo. Haz el favor de vocalizar». Vocalizó, pero ojalá no lo hubiera hecho.
Ojalá no la hubiera entendido y me hubiera vuelto a dormir como si nada. Alejandro ha muerto, logró decir entre sollozos. El teléfono empezó a carecer de importancia. Resbaló de entre mis manos y cayó al suelo. Toda yo estaba temblando y de mis ojos empezaron a brotar lágrimas. Muchas. Me tapé la boca para no hacer ruido y desaparecí de la habitación. Poco a poco, pasito a pasito, torpemente y con un tremendo dolor de cabeza, conseguí llegar hasta la terraza y las lágrimas parecieron esfumarse por un momento al sentir el viento en mi cara. Grité. Al cielo, a San Pedro, al mismísimo rostro de la muerte, esperando ver el espíritu de Alejandro en algún rincón de esos tejados. Ya lo tienes contigo, Marta. Balbuceé llorando aún más, imaginándolos en el cielo como dos figuras esbeltas y hermosas, felices, llenas de luz y de paz, fundiéndose en preciosos besos sin importar lo que se hicieron el uno al otro en vida y sin recordarme a mí. Quise imaginar la confusión que Alejandro sentiría al cruzar el túnel y encontrarse con Marta, con su auténtica Marta, y dejar atrás a la estafadora que lo había hecho feliz durante 2 bonitos meses estivales en un cuerpo que no le pertenecía y que había ocupado sin más, sin pedir permiso. Al cabo de media hora, Pablo salió a la terraza. Yo temblaba de frío, de pena, de rabia. ¿Qué haces aquí? Vas a coger frío, dijo preocupado, levantándome del suelo. Lo abracé fuerte, muy fuerte. ¿Qué te pasa? Alejandro ha muerto, balbuceé con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo? Preguntó incrédulo. ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Quieres que llame a alguien? Asentí. Le di mi teléfono y le señalé el número de Felisa. A las 6 de la tarde me reuní con mis amigos en el paseo. Todos vestían de negro. Sus rostros eran pálidos, ojerosos y muy, muy llorosos. Lo peor de todo fue saber cómo murió Alejandro. A las 8 de la mañana decidió coger el coche con alguna copa de más. No iba a casa, iba a verme. En medio de la carretera dirección al Pino, se le cruzó un jabalí que intentó esquivar dando un volantazo. Su coche salió de la carretera y murió en el acto. Cuando vino la ambulancia, 1 hora más tarde, tras el aviso de un hombre que iba a su huerta y vio el trágico accidente, nada pudieron hacer por salvarle la vida, y yo aún seguía esperándolo. Verlo en el paseo, sentado tomando una Coca-Cola y sonriéndome, mirándome como solo él sabía hacerlo, entrando por la puerta del bar. Tan guapo, tan alto, tan fuerte, apartándose un mechón de su frente, siendo el protagonista del lugar y el centro de todas las miradas. ¿Qué querría? ¿Por qué querría verme? ¿De qué quería hablarme? La vida está llena de malas decisiones. Él tomó la peor. Querer verme en vez de ir a dormir a casa, a 3 calles caminando del pub. Podría estar sano y salvo, a 2 días de volver a Aveiro, a seguir con su prometedora vida, a ser feliz. Pero estaba muerto, y la cabeza me iba a estallar. Qué difícil es todo esto, sobre todo para ti, Marta. Lo siento mucho, se lamentó Silvia, abrazándome. Felisa no se había separado de mí y Pablo, en silencio, me acompañaba, respetuoso y cariñoso. Una vez más recordé a San Pedro sentándose a mi lado en aquella terraza de Aveiro, diciéndome que en la vida hay momentos malos, pero que pensara que siempre podría ser peor, mostrándome aquella imagen de una vida pasada en el siglo XVII. ¿Había algo peor que la muerte de un ser querido? ¿De su desaparición total? Pensé que yo una vez morí. No hacía tanto tiempo, aunque para mí fuese ya una sensación lejana.
Volví a un cuerpo con el que fui plenamente feliz con Alejandro. Y ahora él se había ido. Lo peor de todo era no saber dónde estaba. ¿Estaría presente entre nosotros como espíritu y yo no podía verlo? El cuerpo de Alejandro fue trasladado a la sala del tanatorio, donde hacía 2 meses había estado mi ángel octogenario. La sala se llenó de gente, a pesar de ser las tantas de la noche. Menuda manera de empezar el año, decían todos, con infinita pena. Los padres de Alejandro me conocían. Yo aún no tuve la ocasión de verlos hasta ese momento. Alejandro se parecía a los dos. Tenía los ojos verdes de su madre. El resto era de su padre. Los dos me abrazaron. Estaban destrozados, como era lógico. Pensé en mis padres, en cómo estaban ellos cuando Laura murió. Esa sala estaba inundada de lágrimas, de dolor y también de amor. Lo siento mucho. ¡Qué pena! ¡Qué pena!, repetía su madre, a punto de desmayarse. Salí al exterior a sentarme en un banco y fumar un cigarrillo. No podía con esa situación. Era demasiado enfermiza para mí. Necesitaba respirar, alejarme de todo, desaparecer. ¿Lo has visto?, preguntó Pablo sentándose a mi lado. Ni siquiera me había dado cuenta que me había seguido. No. ¿Te gustaría verlo? Miré a Pablo. Él también estaba triste por la muerte de Alejandro, aunque no lo conociera y hubiese cierta rivalidad entre ambos. Pero sabía que su tristeza iba más allá. La duda de lo que yo podía sentir en ese momento le dolía y se sentía mal por ello. Te quiero, dije con seguridad. Él sonrió y me abrazó durante mucho tiempo. Tanto que cerré los ojos y me dormí entre sus brazos mientras acariciaba dulcemente mi cabello. Cientos de personas acudieron al funeral de Alejandro. Era irónico que, en los 28 años de Laura, solo hubiera acudido a los funerales de mis abuelos. 4 funerales y también le quedaban. Y de repente dejé de escuchar las palabras del cura, el llanto doloroso de las personas a mi alrededor, y mis propias lágrimas se silenciaron. Unos metros detrás del cura, en una esquina al lado de un piano solitario, se encontraba el espíritu de Alejandro. Observaba a cada una de las personas que había en la iglesia, como buscando a alguien. Alejandro, una reacción extraña. Parecía furioso, y tal y como vino y hacen todos, desapareció. A los 2 días de la muerte de Alejandro, yo seguía sin creer que ya no estaba en el plano terrenal. Me preguntaba a dónde habría ido. No dejaba de ver su expresión extraña y su rostro lleno de furia y dolor. Afortunadamente tenía a Pablo, que me consolaba y estaba ahí en mis momentos más bajos. Felisa, pendiente de mí, dura y clara como siempre, tampoco permitía que me derrumbara. Loli me dijo que me tomara unos días libres en la peluquería, a pesar de tener muchas citas y trabajo. Le dije que trabajar me entretendría, no podía quedarme en casa y darle vueltas a la cabeza. Eso acabaría conmigo si no lo hacía antes el catarro que había cogido. Una noche de enero en la que Pablo trabajaba, me abrigué y salí como siempre a la terraza, con una taza hasta arriba de té verde y mi inseparable cajetilla de cigarros. Se había convertido en un ritual después de una larga jornada laboral. Miré las estrellas y una vez más, al ver una fugaz, supe que en cualquier momento vendría alguien. Y aunque la visita era querida, no era la que esperaba. Hola, Laura. Hola, Claudia. Esa melena rubia y esos ojos verdes brillantes. El espíritu de la niña de 12 años que me conquistó desde el primer momento que la vi en Central Park. ¿Dónde está Alejandro? Bastante perdido y enfadado. ¿No ha ido arriba?
No puede. Tienes que ayudarle. No ha venido a verme. Lo hará. Cuando encuentre el camino, lo hará. ¿Qué hago ahora? Vivir, Laura. Sé que tienes mucha pena, que fue la primera persona importante para ti en tu nueva vida, pero estaba escrito en su destino. Si no hubiera sido de esa forma, hubiese sido de otra. No te culpes más. Su tiempo como Alejandro se acabó. ¿Quieres decir que puede volver? Eso no lo decido yo. ¿Te gustaría? No supe qué contestarle. Quería a Pablo y estaba locamente enamorada de él. Pero también lo estuve de Alejandro. Algo poderoso y extraño me atrajo de él desde el principio. Y sí, es cierto que nos quedó algo pendiente, aunque solo fuera un último beso. Y pensé que aunque Alejandro volviera en el cuerpo de alguien gordo y muy feo, algo en él seguiría atrayéndome irremediablemente. En esos momentos me di cuenta que mi historia con Alejandro había sido real, y no en modo automático. Había sentido por él como nunca antes por nadie. Me gustaría que fuera feliz, contesté al fin. ¿Por qué esa obsesión por que Alejandro sea feliz? No lo sé. Aunque no tengo la culpa, sé que la mamarracha de Marta, la real, quiero decir, le hizo mucho daño. Se merecía ser feliz. Puede que de ahí venga mi obsesión, como tú le llamas. Te entiendo, dijo sonriendo. ¿Y cómo está Marta? La real, me refiero. Contenta desde que supo que Alejandro estaba muerto, respondió Claudia encogiéndose de hombros. No me cae muy bien, ¿sabes? Es un poco maliciosa y problemática. San Pedro está que trina. Esa debería estar ardiendo en el infierno. Yo no diría tanto, pero la pobre también sufrió mucho en su vida. Ahora lo está esperando. ¿Y Alejandro sabe quién soy en realidad? Aún no. Me tengo que ir, Laura. Siempre con prisas. Gracias, Claudia. Tienes que ser fuerte, ¿vale? Asentí. Qué fácil era decirlo. Le di un sorbo al té verde y encendí un cigarrillo. Una corriente de aire me golpeó en la cara y estornudé. Fumar mata, ¿lo sabes? Esa voz. Alejandro. ¿Por qué eres la única que puede verme? Me acerqué a él hasta tenerlo enfrente. No tenía el mismo rostro que en la iglesia. Seguía siendo él, como siempre, tan guapo y con la nobleza que le caracterizaba en su rostro, aunque la melancolía destacaba en su mirada. Es una larga historia que me gustaría contarte, pero dime, ¿cómo te sientes? No sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Tú lo sabes? Antes me gustaría preguntarte algo. ¿Por qué venías a verme? ¿A verte? Sí, venías a verme y tuviste el accidente de coche. Lo siento, no lo recuerdo. ¿No ves ninguna luz? Negó. ¿Sabes si tienes algo pendiente? Volvió a negar. Complicado. ¿De verdad me has olvidado? Preguntó de repente. Nunca. La última vez que hablamos te dije que no te había olvidado, Alejandro. Pero quiero contarte algo. No soy quien tú crees que soy. No soy Marta. Marta murió el 20 de julio del año pasado. Lo recordaba bien. Mi nombre real es Laura Ruiz, más conocida como Laura Smith. ¿La modelo? ¿Que lleva ese cigarrillo, Marta? ¿No puedes leer mis pensamientos? ¿Leer tus pensamientos? ¿Se puede? Alejandro estaba más perdido de lo que yo lo llegué a estar como espíritu. Siempre, hasta ese momento, había pensado que los espíritus podían leer los pensamientos de los vivos. Para todo hay excepciones.
me temo. Soy Laura. Morí en Nueva York en junio del año pasado. Cuando encontré la luz, la atravesé y recorrí un túnel muy largo hasta llegar al cielo. Allí nos espera San Pedro. Para cuando lo veas, dale recuerdos, ¿vale? Yo y mis ganas de ganar puntos. Total, que San Pedro me dijo que todavía no era mi momento, y fue cuando entró Marta. Tú, Marta. Volví con su cuerpo, con su vida y con un toque del más allá. Es por eso que puedo verte a ti y a todos los espíritus que quieran ser vistos por mí. ¿Y Marta dónde está? No parecía muy sorprendido. En la luz, en el cielo, no lo sé, con sus padres y en paz, respondí cansada. ¿Quieres ir con ella? Preferiría quedarme contigo. Vi algo diferente, por eso me enamoré. Pero no me enamoré de Marta, me enamoré de ti. Ahora lo veo, ahora lo entiendo todo. Quería que fueses feliz. No podía explicarte la verdad. Hubieras pensado que estaba loca. Odiaba que me recordaras lo del aborto y todo lo que te hizo Marta, porque no fui yo quien lo hizo. Pero ¿cómo lo ibas a saber? ¿Cómo podía explicártelo? Alejandro asintió, asimilando, comprendiendo lo que le estaba explicando. Siento mucho haberte perdido. Si lo hubiera sabido antes, aunque sí hubiese pensado que estabas loca, todo habría sido diferente. No podía perdonar a Marta. De hecho, aún no la puedo perdonar. Pero tú fuiste buena conmigo. Me arrepiento de todo. De haberme ido a Aveiro, de liarme con esa portuguesa. Fui un idiota. Bueno, hay que asimilar que ya es tarde. Estamos en dos planos distintos hasta que nos volvamos a encontrar. Expliqué con toda la madurez de la que fui capaz. En verdad, solo quería ponerme a llorar, como una niña pequeña, y acurrucarme en sus brazos, algo físicamente imposible. ¿Qué me espera? Nada malo, seguro, Alejandro. No tengas miedo. Entonces, ¿me querías? Y te voy a querer siempre. Puedo decir con toda seguridad que has sido el primer hombre en todas mis vidas. Dije riendo, a quien he querido de verdad. Por el que he sentido cosas muy bonitas en muy poco tiempo. Pues no necesito saber más. Estoy viendo una luz ahí. Me indicó señalando una esquinita de la terraza, donde habíamos estado sentados el uno al lado del otro muchas noches para contemplar las estrellas. Debes ir. Dale recuerdos de mi parte a San Pedro y dile que se porte bien. Le recordé llorando. Que tengas una feliz vida, Laura. Había visto espíritus cruzar al otro lado a lo largo de todos esos meses, pero ninguno me había hecho llorar como lo hizo Alejandro. No miraba al frente hacia el túnel atraído por la luz. Iba hacia ella mirándome a mí, como si no quisiera olvidar mi cara. Se encontraría con Marta y a lo mejor la perdonaría. A lo mejor. Alejandro se había ido para siempre, pero seguiría vivo en mí, en mi recuerdo. Hay algo que compartimos los vivos y los muertos, y son los recuerdos. Alejandro no había muerto del todo, porque seguía en mí, y así sería hasta el día de mi final. Fin, capítulo 12.